cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín en el cargo de Inspector 2. Soy magíster en finanzas, especialista en gerencia de impuestos e ingeniero industrial de profesión. Entonces, lo primero a iniciar es que muchas personas asumen que solamente los abogados pueden estar en el área de cobranzas, pero realmente por el manual de funciones podemos estar pues distintas profesiones como administradores de empresas, contadores públicos, abogados, economistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene la DIAN es la integridad. Y realmente es que permite que tú compartas tu conocimiento con personas de otras profesiones para lograr el resultado, por ejemplo, en cobranza, que es recaudar. Entonces, el cobro persuasivo es bastante importante porque es por donde inicia todo el tema de cobranzas, es el paso previo al cobro coactivo. Y realmente es muy interesante saber todo lo que abarca, porque a veces pensamos que solo abarca una llamada, un correo, un mensaje de texto, pero hay muchas cosas adicionales que las personas que están trabajando en cobro persuasivo pues realizan. Iniciemos un poco con lo que nos dice una de las definiciones del cobro persuasivo en Colombia, y es que el cobro persuasivo se constituye en un requisito de procedibilidad para poder expedir y notificar el mandamiento de pago. Es decir, que se trata de una etapa previa al proceso coactivo. Entonces, si bien es cierto, el proceso coactivo inicia con el mandamiento de pago, es necesario que para nosotros llegar a esa instancia hagamos una etapa de cobro persuasivo. Es importante estas definiciones que veremos ahora, que por ejemplo, realmente no hay una ley, o por ejemplo en el Estatuto Tributario no hay un capítulo o un artículo que mencione el cobro persuasivo más allá del del tema penalizable que corresponde más al Código Penal que al Estatuto Tributario. Pero miren que nos dice que es una garantía del debido proceso y derecho de defensa del deudor tributario, aunque no hay norma expresa que disponga su obligatoriedad para la administración tributaria, más allá de lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto 2321 de 2011, relacionado con el requerimiento previo, debe hacer la administración tributaria antes de imponer denuncia por el punible regulado en el artículo 402 del Código Penal. Miren que solamente para el tema penalizable, nosotros los funcionarios emitimos un acto, un oficio que se llama oficio persuasivo penalizable, donde le informamos que está próxima a colocarse la denuncia penal a los contribuyentes o representantes legales de empresas que hayan dejado de pagar las obligaciones que corresponden a retenciones, consumo y ventas. Entonces, más allá de esto, no hay una norma como tal que obligue a la administración tributaria a realizar un cobro persuasivo, pero nuestra normativa nos dice, o nuestra jurisprudencia o nuestra constitución nos dice que el debido proceso implica que hagamos un cobro previo para que, uno, por principio de eficiencia, porque realmente hay muchos contribuyentes que al momento de tú mandarle un aviso de cobro, ellos reaccionan y pagan. Entonces es muy, muy económico esa parte, o tal vez con una llamada, o tal vez con un mensaje de texto, o tal vez con un correo electrónico reaccionan y realizan su pago respectivo, no teniendo que llegar a otras instancias de mayor costo, como un embargo, un secuestro o incluso un remate de un bien. Entonces, entendiendo esta parte de acá, las administraciones o las administraciones tributarias, tanto nacionales como territoriales, han decidido implementar que el cobro persuasivo se encuentra en sus manuales de recaudo de cartera, tanto las del orden nacional, como decíamos, con las subnacionales, en virtud de los dispuestos del artículo 3.1.1 y 3.1.2 del decreto 1625 de 2016, decreto único reglamentario. Entonces, no lo vamos a encontrar en ley, pero sí en las normas de los manuales de cartera o los manuales de administración de cartera, sí vamos a encontrar como el paso de cobro persuasivo. Ahora, una persona no puede alegar o decir que se le están violando el derecho cuando se le realice, por ejemplo, un embargo, aluciendo a este tema de que no se le hizo un cobro persuasivo, ya que si bien es cierto, debemos hacerlo, es la mayoría de las obligaciones que cobramos nosotros son liquidaciones de carácter privado. Estas liquidaciones de carácter privado son presentadas por los mismos contribuyentes. Ellos saben la obligación que tienen con el Estado
y también pues tienen unas fechas de vencimiento que son claras en nuestra normativa. Entonces, eso genera que ellos ya conozcan esta situación puntual de deuda con el Estado. Normatividad, pues mantienen los manuales. Entonces tenemos que el artículo 3.1.1 nos dice que el reglamento interno de recaudo de cartera, previsto en el número 1 del artículo de la ley 1066 del 2006, deberá ser expedido a través de normativas de carácter general en el orden nacional y territorial por los representantes legales de cada entidad. Entonces, el manual, por ejemplo, en un municipio lo debe emitir el alcalde, por ejemplo. En un departamento lo emitirá el gobernador. Listo. En el 3.1.2 tenemos que el contenido mínimo del reglamento interno del recaudo de cartera, a que hace referencia el decreto, pues el artículo anterior deberá contener como mínimo los siguientes aspectos. Uno, funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasivo activa, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad. Ahí se determina quién va a ser el jefe de cobro, por ejemplo, en una entidad. Dos, establecimiento de las etapas de recaudo de cartera, tanto persuasiva como activa, entonces definir cuál va a ser la etapa que dispondrá el procedimiento. Tres, determinación de los criterios para la clasificación de la cartera, sujeto al procedimiento de cobro coactivo en términos relativos a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor, entre otras. En tal sentido, las diligencias de cobro persuasivo son invitaciones de la administración, de actuaciones administrativas, al deudor tributario para que se ponga al día con las deudas vigentes y evite en consecuencia las medidas cautelares y todas las consecuencias que entraña el procedimiento de cobro coactivo. Si el contribuyente paga las deudas con base en la invitación persuasiva de la administración tributaria, ahorrará tiempo y recursos en lo que hubiera sido todo el procedimiento de cobro coactivo. ¿Qué sucede? Nosotros realizamos el cobro coactivo en la DIAN pues, con un documento que se llama aviso de cobro. Muchas veces a ese aviso de cobro el contribuyente reacciona, se acerca a la entidad y nos indica que, pues, que no tiene todos los recursos para cancelar de contado todas las obligaciones que está debiendo. Entonces, el estatuto tributario nos permite realizar facilidades de pago, que en otras palabras serían acuerdos de pago. Entonces nos dice el artículo 814, el estatuto tributario regula las facilidades o acuerdos de pago. En virtud de ello, el deudor tributario puede suscribir un acuerdo de pago que constituye un mecanismo de extinción de la obligación tributaria sustancial. Recuerden que la obligación tributaria sustancial es el pago. En la medida que la facilidad de pago es un mecanismo de extinción de la obligación tributaria, debe proceder cuando el deudor no tenga otros mecanismos para realizar el pago. Esas facilidades de pago deben ir acompañadas de garantías o cauciones que garanticen el pago, salvo cuando el plazo de acuerdo de pago sea inferior a 12 meses, de acuerdo con lo indicado en el artículo 814 del Estatuto Tributario. Pues básicamente en nuestra normativa tenemos dos tipos de acuerdo de pago. Uno, que nos permite realizar mediante un acta firmado por el jefe de la División de Recaudo y Cobranza o quien haga sus veces, y el contribuyente, donde pactan un acuerdo a 12 cuotas, pues a 12 meses, ya sea cuota mensual, bimensual, trimestral, incluso semestral o anual. Ya, él pues propone la forma en que se va a pagar y revisando pues la situación de cada contribuyente se analiza la situación. Es bastante sencillo, normalmente solo le pedimos, si es persona natural, copia de la cédula, la solicitud y en algunas ocasiones le pedimos cuotas iniciales. No es obligatoria la cuota inicial, no lo dice por ninguna parte del estatuto tributario, pero es una forma de mostrar la voluntad de pago del contribuyente. Si es persona jurídica, lo que pedimos adicional es la Cámara de Comercio, que no tenga más de 30 días, donde se evidencie que es la persona en calidad de representante legal que está solicitando esto y tiene la autorización de la Junta para realizar este tipo de trámites. El otro tipo de acuerdo de pago que realizamos es cuando supera los 12 meses. Ese lo hacemos por resolución. La resolución la emite el director seccional o quien haga sus veces en cada una de las direcciones que existen en el país. Esta requiere sí o sí garantía. Entonces, para esto nosotros poseemos diferentes opciones de garantía, como un bien inmueble, como los vehículos, como las pólizas que dan las aseguradoras, como las garantías bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, el contribuyente presenta esto junto con otros documentos como los estados de resultados
estado de pérdida y ganancia de los últimos 2 años, donde vemos pues la situación de la compañía, un flujo de caja proyectado, por ejemplo, donde nos dice cómo va a pagar la obligación y con eso pues se determina si se aprueba o no se aprueba la solicitud de acuerdo de pago. Eh, Eso se hace en etapa persuasiva. Entonces, en algunas seccionales hay grupos de facilidades de pago donde son funcionarios especializados para atender este tipo de solicitudes. En seccionales más pequeñas, los mismos funcionarios de las áreas de cobro persuasivo o administración del cobro, pues realizan todo el trámite del acuerdo de pago. Importante, entonces, si en este acuerdo de pago se incluyeron las obligaciones penalizables, como son IVA, retención y consumo, esto permite que se suspenda el proceso penal hasta cuando se cumpla la obligación o se declare incumplida la facilidad de pago. En caso de que el contribuyente se atrase con una nueva obligación o se atrase con las cuotas del acuerdo de pago, se le hace inicialmente un requerimiento donde se le da 15 días para colocarse como al día con estas obligaciones y en caso de no colocarse al día con las obligaciones, la resolución queda incumplida el acuerdo de pago y de inmediatamente se pasa a cobro coactivo. Esto es importante, el tema de los acuerdos de pago. Algo importante y que muchos contribuyentes hacen la pregunta y es ¿qué pasa con los intereses cuando se realiza un acuerdo de pago? Entonces, como en toda financiación, hay unos intereses de por medio y los intereses son pues los que cobra la DIAN, que es la tasa de usura menos 2 puntos. Ustedes siempre son bastante onerosos. Muchas veces es más fácil para un contribuyente ir a una entidad financiera donde se maneja una tasa 14, 16, 18% efectivo anual y no quedarse con la DIAN, que ahora que por ejemplo está un poco económica, está en 25.9 efectivo anual. Entonces, la garantía y su efectividad. En la medida que el deudor tributario que suscribe una facilidad de pago debe otorgar una garantía sobre la seriedad y efectividad del cumplimiento del pago de las cuotas del impuesto en materia de acuerdo de pago. Importa advertir que tales garantías bien pueden ser bancarias, de compañía de seguro o reales, como hablamos ahorita. Muchas veces el mismo contribuyente no tiene garantías, pero un tercero puede ofrecer la garantía y comprometerse tanto a la no enajenación del bien como a ofrecerla como garantía para responder por el acuerdo de pago. Entonces, en caso de que se incumpla la garantía, pues el acuerdo de pago se va en contra de la garantía, sea del deudor o sea del tercero garante. Listo. Entonces, vamos con el tema de obligación financiera. Y la obligación financiera no es más que la herramienta de informática que contamos los funcionarios de la DIAN y también los contribuyentes para conocer el estado de sus obligaciones. Se conoce como cuenta corriente o sistema de obligación financiera al registro en el que se recogen todos los datos del contribuyente en palabras de la DIAN. Se administra a través de medios virtuales, el portal de la DIAN y presenciales tanto a la administración tributaria como a los contribuyentes, declarantes, agentes de retención, importadores, exportadores y demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN. Estados de cuenta de obligaciones tributarias, aduaneras cambiarias en lo de competencia de la entidad, administrativas y judiciales de responsables principales, solidarios y subsidiarios. Es decir, es la herramienta donde nosotros podemos ver el estado de cuenta de los contribuyentes. Es decir, qué obligaciones está adeudando, qué declaraciones ha presentado, qué recibos de pago ha cancelado, qué ha abonado, qué no ha abonado. Podemos ver todo, toda la parte financiera de las obligaciones del contribuyente. El servicio de obligación financiera se basa en principios contables, económicos y financieros, en donde cada uno de los documentos presentados por los obligados tiene afectación en los saldos. Se registran en forma cronológica, aplicando los lineamientos legales para la generación de cuotas, modificación de saldo por correcciones privadas o liquidaciones oficiales, la imputación de los pagos, el cálculo de intereses moratorios, la determinación de saldo a favor y excedentes, actualizaciones de sanción y para obligaciones aduaneras, adicionalmente ajustes por diferencia en tasa de cambio, legalizaciones y modificaciones a la declaración. Entonces, mire todo lo que afecta a la obligación financiera. Entonces, cuando él habla que se respetan los principios tributarios, es porque, por ejemplo, se tiene en cuenta el artículo de estatuto tributario que nos habla de imputaciones en el pago. Muchas veces llega un contribuyente y nos dice, estoy debiendo 10 millones de pesos, de los cuales en una declaración de un impuesto de renta, a la fecha van 2 millones en intereses, pero yo quiero pagar 4 millones, pero del impuesto y no de los intereses. Entonces, eso no es posible. Porque el estatuto tributario nos dice en ese artículo de imputación de pagos que los pagos se imputarán de manera proporcional.
Entonces, se saca la proporción 10 millones sobre 12 millones, que sería el total, y eso da un porcentaje. Entonces, ese porcentaje sobre el pago que él va a realizar es lo que se imputa sobre el impuesto. Y la otra parte sería para los intereses. Entonces, es importante que sepan que eso se está calculando internamente en el sistema y pues tiene en cuenta todo. Por ejemplo, la tasa de interés que se cobra varía todos los meses. Esa tasa está establecida como la tasa de usura -2. Entonces, el primero de cada mes hay una actualización. Si la tasa de interés de usura sube, va a subir los intereses pues, moratorios. Y si la tasa de interés de usura baja, pues va a bajar los intereses moratorios. Muchos contribuyentes preguntan, ¿hay algún descuento? ¿Hay posibilidad de que por pagar de contado me den algún descuento? Y la respuesta es generalmente no. Solamente hay descuentos cuando hay reformas tributarias y hay un artículo con algún beneficio. En la última reforma tributaria, por ejemplo, tuvimos un artículo que nos da un beneficio de que los que pagaran hasta 30 de junio de 2023 tenían una reducción de la tasa de interés del 50%. Entonces, todos estos contribuyentes que tenían obligaciones en mora hasta cierta fecha del año 2022 podían cancelar hasta el 30 de junio con esa tasa reducida, incluso si hacías acuerdo de pago hasta la fecha, hasta el 30 de junio. Entonces, mientras no haya un artículo que nos dé beneficios en vigencia, pues no hay posibilidades de descuento. Normalizaciones de saldos. En las divisiones de gestión de recaudo y cobranza hay grupos internos de trabajo encargados de la normalización de saldos, que están unidos con el sistema de obligación financiera o cuenta corriente. Tiene que ver con los cruces de información y saldos que tiene el sistema de la obligación financiera, con el fin de reflejar fielmente los valores correctos, dar de baja cartera vencida o prescrita, aplicaciones de saldo a favor, etc. Tiene que ver con que los saldos se reflejen en el sistema de obligación financiera sean los más fieles y exactos. Pero normalmente hay un grupo de normalización o un funcionario de normalización que se encarga de atender de los casos, por ejemplo, de prescripciones. Entonces, la prescripción nos dice que es el tiempo que tiene la administración para hacer efectivo el cobro de una obligación que tenga algún contribuyente con el Estado. Normalmente es 5 años a partir de la fecha del vencimiento para declarar si declaró a la persona en el tiempo correcto o previo a la fecha de vencimiento, o 5 años a partir de la fecha de la declaración si la presentó extemporáneo. Si no se saca mandamiento de pago y se notifica a se entiende que se prescribe entonces a los 5 años exactos. Pero hay actuaciones que interrumpen, o sea, vuelven a reiniciar el contador de los 5 años, como la notificación del mandamiento de pago en cobro coactivo o las facilidades de pago cuando son incumplidas, se declara un incumplimiento del acuerdo de pago y comienza a contar nuevamente los 5 años. ¿Qué hace entonces funcionar la normalización? Recibe el expediente, revisar que la normatividad se esté cumpliendo y pues da de baja del sistema estas obligaciones. ¿Ya? Remisibilidades lo hablaremos en una diapositiva posterior, pero son también situaciones que es donde se baja del sistema las obligaciones. ¿Qué más se hace? A veces desde normalización hay un funcionario con un rol de correcciones. Hay contribuyentes que hay por error o por problemas en el sistema, a veces realiza mal un pago, resulta que era para una obligación de un periodo y la canceló en el otro, entonces lo que se hace es modificar el recibo. La ley antitrámite nos permitió que lo pudiéramos hacer pues mucho más sencillo a través de una solicitud directa por parte del contribuyente, que permita pues agilizar el proceso y que esté reflejando las obligaciones correctamente los valores. En la etapa persuasiva, muchos se preguntan, ¿en cobro persuasivo me pueden embargar? Y la respuesta es que sí. Es medidas cautelares. El artículo 837 del Estatuto Tributario dispone que previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, miren, si con el mandamiento de pago empieza la etapa coactiva, si dice previa, es decir, antes del cobro coactivo, me pueden decretar medidas cautelares. Nos dice, el funcionario competente puede decretar embargos o secuestros preventivos sobre los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. Esto significa que antes de notificar el mandamiento de pago pueden decretarse estas medidas cautelares, que en materia coactivo de naturaleza tributaria se denominan preventivas. Entonces, ¿qué busca una medida cautelar? Es poder congelar los recursos o el patrimonio de un contribuyente con el fin de que éste no
no traslade su patrimonio para otro lugar o para otra persona y podamos hacer el cobro de mejor manera o lograr el cobro efectivo. Entonces, ¿qué tipo de medidas cautelares decretamos? La inicial, sobre cuentas bancarias. Entonces, sobre cuentas bancarias aplica el embargo y ya el banco aplicará lo que dice la resolución, donde le informa que por cierto monto, dirán, bueno, ¿qué monto es? El estatuto también nos dice que nosotros debemos embargar el doble del valor del impuesto más intereses de lo que esté debiendo el contribuyente. Entonces, muchas veces el contribuyente debe, por ejemplo, 10 millones de pesos y el embargo sale por 20. Y él dice, ¿por qué me embargan más de lo que debo? Pues es lo que dice la normativa. Y eso prevé porque muchas veces el contribuyente no solo tiene esa declaración que está debiendo, sino que todos los meses está haciendo nuevas declaraciones, que también prevé hay unos gastos adicionales que se deben cubrir en caso de que él siga presentando declaraciones sin pago. ¿Qué otras medidas cautelares pues, decretamos? Sobre bienes, oficiamos a las oficinas de instrumentos públicos sobre los bienes que tiene el contribuyente y se inscribe la medida cautelar en el certificado de tradición con el fin de que no pueda vender o enajenar el bien. Oficiamos también a las secretarías de tránsito para que se haga lo mismo con respecto a los vehículos. Oficiamos a las cámaras de comercio para que registre la medida cautelar sobre el establecimiento de comercio. También hacemos lo mismo con las bolsas, pues con las acciones, si tiene participaciones en otras empresas. O sea, tenemos muchísimos recursos de donde podemos realizar la acción de cobro. La identificación de los bienes del deudor, los cuales no se limitan a bienes inmuebles o dinero depositado en cuentas bancarias, en la medida que puedan embargarse acciones, vehículos y en general cualquier activo susceptible de medida preventiva que se identifique como de propiedad del deudor. Se realiza mediante el análisis de las declaraciones tributarias del deudor, revisar las declaraciones de renta, información exógena, impuesto al patrimonio o de normalización, si es el caso. Igualmente puede haber investigaciones por cruces de información con otras entidades públicas o privadas, quienes están en la obligación de entregar la información solicitada por los funcionarios competentes para el cobro coactivo. Entonces, por ejemplo, nosotros revisamos la información exógena y vemos que la persona es asalariada y trabaja para X empresa. Entonces ya nosotros decretamos la medida cautelar de embargo de salario. La medida cautelar de embargo de salario nos dice que todo lo que sea por encima del salario mínimo en una quinta parte, pues lo podemos embargar mensualmente y se abona a la deuda que tenga el contribuyente. Y miren algo importante, todo lo que nosotros le solicitemos de información dentro de un proceso de cobro a X o Y empresa, están en el deber de respondernos. Si no, hay un artículo donde lo podemos hacer que respondan solidariamente por la obligación en caso de que no nos respondan. Es un poder bastante coercitivo el de la DIAN para lograr la recuperación de las obligaciones. En todo caso, decretada una medida preventiva, el funcionario deberá analizar la relación del costo-beneficio, dispuesto en el artículo 839-4 del Estatuto Tributario. En tal sentido, si el funcionario establece que, de acuerdo con los criterios fijados por la Administración Tributaria, la relación costo-beneficio es negativa para la entidad, es decir, conlleva más gasto de lo necesario para asegurar el bien, el funcionario debe levantar la medida y dejar el bien a disposición del deudor o de la autoridad competente, según sea el caso. Ahí les voy a dar un ejemplo. Yo como funcionario tengo un proceso de cobro y hago mi investigación de bienes. Cuando consulto el BUR, que es la herramienta para consultar los vehículos que tiene a nombre un contribuyente, me encuentro que tiene unas motocicletas. Yo ordeno el embargo de la motocicleta cuando ya la oficina de tránsito del municipio donde esté registrado el vehículo me responde, pues escribiendo la medida sobre el certificado de tradición del vehículo, yo puedo proceder a realizar el análisis costo-beneficio. Entonces yo digo, bueno, la deuda son 10 millones de pesos, pero la motocicleta, cuando yo la miro en la página del Ministerio del Transporte, reviso su valor comercial que está certificado ahí por el Ministerio del Transporte, nos dice, no, la motocicleta cuesta 1,5 millones de pesos, porque es una motocicleta antigua. Entonces yo a eso tengo que colocarle los valores del secuestre, de parqueadero, tengo que colocarle los valores de impuestos si está debiendo
de multas si está debiendo también el propietario, de SOA, dictando mecánica si no las tiene vigentes. Entonces, todos esos valores yo los contrapeso contra el valor comercial de la motocicleta e incluso tengo en cuenta el valor de comercial al 70% que sería el valor del primer remate. Entonces, cuando esa relación es negativa, que dice, oye, me sale más caro coger esa motocicleta que lo que voy a poder recuperar rematándola, pues yo prefiero levantar la medida y no seguir adelante con ese perfeccionamiento de la medida que sería con el secuestro. Son todas las atribuciones que tiene que hacer un funcionario incluso en el área de cobro persuasivo para definir si vale la pena seguir o no con la recuperación de la cartera a través de ese vehículo. Listo. Eso no solamente se hace con vehículos, también lo hacemos con inmuebles. Entonces resulta que hay muchos inmuebles que son familiares. Entonces el inmueble tal vez tenga un buen valor, pero resulta que es una herencia y son 10 hermanos los que tienen el inmueble y solo uno nos está debiendo. Entonces uno saca la cuenta sobre la parte que le corresponde a él. Entonces si son 10 hermanos, una décima parte del valor, entonces ya uno comienza a calcular si se está debiendo los impuestos de cuántos años, si el estado del inmueble, si el avalúo pues realmente vale la pena hacer todo el resto del procedimiento. Límite de inembargabilidad. Usted nos dice, ahora bien, bueno es advertir que el artículo 837-1 del Estatuto Tributario establece un límite de inembargabilidad. ¿De hasta cuánto? 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se trate de embargos de cuentas de ahorro cuyo deudor sea una persona natural. El embargo será efectivo sobre los dineros depositados en la cuenta de ahorros más antigua del deudor. Es de mencionar que el aludido límite no aplica cuando el deudor es una persona jurídica. La razón de ese límite de inembargabilidad es garantizar el mínimo vital para los deudores personas naturales. El concepto de mínimo vital no aplica por sustracción de materia en las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo soy una persona natural que le está debiendo a la DIAN. Y tengo dos cuentas, mi cuenta más antigua Bancolombia y mi cuenta más nueva Banco de Bogotá. Pero resulta que en este momento mi empleador me está pagando todo en la cuenta de Banco de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Por el tema de mínimo vital, está protegida la cuenta más antigua hasta 25 salarios mínimos. Es decir, todo lo que se mueva en esa cuenta de Bancolombia que no llegue a superar los 25 salarios mínimos no va a ser embargada. Pero en la cuenta de Banco Bogotá, como es la más nueva, todo lo que llegue, así sea 1.000 pesos, va a ser embargado. ¿Ya? Entonces, si soy una persona natural, debo tener pues, mucho cuidado con este aspecto porque puedo quedarme sin recursos con que subsistir en caso de un embargo. O si soy una persona jurídica, tener claro que todas mis cuentas son susceptibles del embargo y no tengo protección de inembargabilidad si soy una persona jurídica. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con ese dinero que me retiran, por ejemplo, de Banco de Bogotá? El Banco de Bogotá tiene una orden de embargo, pues, en contra mía, por parte de la DIAN, y lo que él hace es que en esa orden le dan un número de cuenta de Banco Agrario. Recuerden que Banco Agrario es un banco del Estado. Banco Agrario Banco de Bogotá pasa ese dinero a la cuenta de Banco Agrario. Y en Banco Agrario se constituye lo que se llama título de depósito judicial. Entonces, ¿qué pasa con ese título de depósito judicial? En la etapa de cobro persuasivo, yo puedo, como contribuyente, autorizar a la DIAN a que aplique ese dinero sobre mis deudas vencidas. Y en caso de que el dinero embargado, por lo del doble del embargo que me hacen, eh, sea devuelto a mi nombre. Entonces, el funcionario, cuando ya se recibe la autorización, en caso de que el dinero del título sea superior a la deuda, él fracciona, aplica una parte con la autorización del contribuyente y la otra parte inicia un proceso que se llama endoso, que es la devolución del dinero al contribuyente. Muchos se preguntan, ¿me lo devuelven a la cuenta de Banco Bogotá? No, me la devuelven a Banco Agrario y yo puedo ir a reclamar ese dinero con mi cédula y mi copia de la cédula. Entonces me acerco a una caja, mire, hay un título de depósito judicial a mi nombre y pues se le devuelve el dinero.
Recuerde que esas mismas cuentas o ese mismo banco agrario es donde se hacen las consignaciones de los postores de los remates de bienes. Ahí mismo se constituyen los títulos para esta operación también. Entonces, esto era lo que quería decirles con el tema de la inembargabilidad de las cuentas en las personas naturales. Listo. Entonces, ¿qué son los títulos ejecutivos? Ustedes, como funcionario de persuasiva, yo tengo que tener muy claro qué es un título ejecutivo. Usted nos dice, en efecto, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, los únicos documentos que pueden servir de título ejecutivo en un proceso de cobro coactivo son los siguientes. Ojo, ahí mencionamos cobro coactivo, pero realmente es que de cobro persuasivo tenemos que revisar si podemos cobrar un dinero. O sea, no esperar a llegar a la etapa de cobro coactivo para hacer la revisión. Entonces, ¿qué es lo que podemos cobrar desde cobro persuasivo? Uno, las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. Entonces, ¿qué son las liquidaciones privadas? Entonces, mi declaración de renta, declaración de ventas, retenciones en la fuente, e impuesto al consumo, ¿ya? Ojo, las puedo cobrar siempre y cuando ya haya pasado la fecha de vencimiento. No puedo cobrar una declaración presentada que aún no se haya vencido. Voy a castigar al juicioso que presentó su declaración con tiempo. No. Listo. Segundo, ah, bueno, arriba también ahí nos menciona que no solo las liquidaciones privadas, sino sí correcciones. Pues yo puedo cobrar la corrección privada que haga el contribuyente. Según el estatuto tributario, yo puedo hacer correcciones hacia arriba y hacia abajo en unos determinados tiempos. Es decir, me voy a disminuir el impuesto a pagar o me voy a aumentar el saldo a favor, tengo un año desde la fecha de vencimiento, y si es lo contrario, tengo hasta 3 años. O sea, si me voy a aumentar el impuesto a pagar o me voy a disminuir el saldo a favor, tengo hasta 3 años para hacer la respectiva corrección. Segundo, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. Entonces, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas son las actuaciones que hace la administración. Entonces, cuando un contribuyente, por ejemplo, no presenta su declaración en la renta, estando obligado para ella, para realizar esta declaración, la DIAN hace un procedimiento administrativo o un procedimiento tributario, donde lo emplaza, o sea, le dice, oye, te estamos avisando, te toca declarar, estás obligado, declara. Entonces tiene un tiempo para decir, no, mira, la verdad es que no cumplo los requisitos para declarar por este motivo, o puedo declarar. Pero si la persona no responde al emplazamiento o lo que responde no resuelve la situación que le está diciendo la DIAN, posteriormente la DIAN le va a sacar una liquidación oficial, que es como una declaración hecha por la DIAN. A eso se le conoce liquidación oficial. Entonces nos dice ejecutoriada. ¿Qué quiere decir ejecutoriada? Para que un acto emitido por la DIAN quede en firme o se pueda cobrar, la DIAN le da un plazo al contribuyente después de que se le notifica a este. Le da 2 meses para presentar un recurso. ¿Cuál recurso es el recurso de reconsideración? Entonces, si el contribuyente no presentó su recurso en esos 2 meses y si a los 4 meses de notificado no presentó demanda tampoco de nulidad y restablecimiento del derecho, se entiende que está ejecutoriado el acto. Entonces, ya la DIAN puede proceder a realizar el cobro. Entonces, estas liquidaciones nos llegan también a cobranza para realizar el respectivo cobro. Tercero, los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. ¿Qué otros actos emite la DIAN? Resoluciones, sanciones. Y asimismo como las liquidaciones oficiales, le da pues, el derecho a defenderse o a refutar mediante recurso o mediante demanda al contribuyente, si no está de acuerdo con esto. Si no utilizó las herramientas que se le dan, aún así, él todavía tiene, en el caso 2 y en el caso 3 tiene aún la solicitud de revocatoria directa, que es como la última opción que tiene el contribuyente, pues si no agotó las otras vías. Cuarto, las garantías y cauciones prestadas a favor de la nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. Entonces, digamos que él presentó una garantía para un acuerdo de pago. Entonces, una vez queda
en firme la resolución que deja sin efecto la facilidad de pago, pues, y si el contribuyente no presentó pues su respectivo recurso, sino que pasó el tiempo, pues la DIAN va a poder hacer efectiva el cobro de la garantía, ya sea la póliza, ya sea el embargo del bien, eh, o en el caso aduanero, pues las pólizas de seguro que permiten las operaciones como tal. Entonces se va a poder realizar el cobro de este. Quinto, las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales. Bien. ¿Qué sucede? Digamos que en algún momento se sacó la liquidación oficial, como les decía, el contribuyente tiene derecho a colocar recurso o incluso demandar ante lo contencioso administrativo. Entonces, mientras esté demandado, el acto queda pues suspendido, el proceso de cobro queda suspendido, perdón, y lo que esperamos es que salga la sentencia. Si sale en primera instancia y el contribuyente no apela, pues esa sentencia se convierte en título ejecutivo para nosotros hacerle pues, el respectivo cobro. Y si él apela, pues hay que esperar el resultado de segunda instancia. Cuando pues, salga el resultado de segunda instancia, pues se podrá hacer el respectivo cobro. Dentro de las estrategias de cobro está que, por ejemplo, todo esto que es oficial, las liquidaciones oficiales, las sanciones, las sentencias, pues se está sacando básicamente enseguida para cobro coactivo, porque se entiende que ya persuasivamente ya él está informado de que existe la deuda, ya hubo una etapa de discusión, ya hubo una etapa incluso ante juzgados, en algunos casos, pues que ya no necesitamos como decirle, oye, estás debiendo esto, sino que ya él sabe la situación puntual de su obligación. Remisión de las deudas. Entonces nos dice, los directores seccionales de impuestos y aduanas nacionales quedan facultados para suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción las deudas a cargo de personas que hubieran muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad, deberán dichos funcionarios dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al expediente la partida de función del contribuyente y las pruebas que acrediten satisfactoriamente las circunstancias de no haber dejado bienes. El director de impuestos y aduanas nacionales o los directores seccionales de impuestos y aduanas nacionales a quienes éste les delegue quedarán facultados para suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes las deudas a su cargo, por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones cambiarias y aduaneras cuyo cobro está a cargo de la Unidad Administrativa Especial DIAN. Sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso sobre los mismos siempre que el valor de las obligaciones principal no supere 159 VT, unidad de valor tributario, sin incluir otros conceptos como intereses, actualizaciones ni costos del proceso, que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro esté sin respaldo alguno, por no existir bienes embargados ni garantía alguna, y tengan un vencimiento mayor a los 54 meses. Cuando el total de las obligaciones del deudor sea hasta las 40 VT, sin incluir otros conceptos como sanciones, intereses, recargo, autorizaciones y costos del proceso, podrán ser suprimidos pasados 6 meses contados a partir de la exigibilidad de la obligación más reciente, para lo cual bastará realizar la gestión de cobro que determina el reglamento. Cuando el total de las obligaciones del deudor supere las 40 y esté por debajo de las 96 o hasta las 96 VT, sin incluir los conceptos de sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costos de proceso, podrá ser suprimido pasado 18 meses, desde la exigibilidad de la obligación más reciente, por lo cual bastará realizar la gestión de cobros que determina el reglamento. Entonces, bastante pesado el texto, pero vamos a resumirlo en lo siguiente. La DIAN tiene muchísima cartera para cobrar. Entonces, la idea es depurar lo más bajito, por decirlo así, o lo que realmente no vale la pena cobrar en algunas situaciones. Entonces nos dice que básicamente los directores seccionales pueden suprimir las deudas de algunos contribuyentes siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Entonces vamos desde las condiciones más sencillas. Entonces nos dice hasta 40 VTs, teniendo en cuenta que la VT está en 47.000 pesos, si no me equivoco, 47.200, si mal no recuerdo. Al multiplicarlo por 40 VT, si ese valor en impuestos está hasta 40 VT y ya se le hizo una actuación de cobro, por ejemplo, un aviso de cobro, y ya tiene más de 6 meses de vencida la deuda,
se podrá suprimir esa deuda. Ojo, no puede ser a solicitud de oficio de parte del contribuyente, no, es voluntad de la administración. Cuando quiera hacer, pues, eliminar esta cartera pequeña que realmente, pues, desgasta comparado con los contribuyentes que más deuda tienen, ¿ya? Entonces, aviso de cobro y tener más de 6 meses de vencida la deuda y hasta 40 VT se puede bajar. Entre 40 y 96 varía un poco y es que tenga más de 18 meses de vencida la deuda y se haya realizado el respectivo aviso de cobro. Y hasta 159 VTs se puede hacer siempre y cuando no tenga bienes el contribuyente, se haga su respectivo aviso de cobro y eh, tenga más de 54 meses de vencida la deuda. Le dirán, bueno, 54 meses, bueno, ya le faltaba 6 meses para la prescripción. Pues, antes de que se prescriba es más fácil sacarlo por remisible. Y, muy importante, no hay tope de cuantía cuando es el caso de un fallecido. Entonces, si el contribuyente fallece eh, y este no tiene bienes, para lo cual se hace una investigación, se le mira RUN, BUR. Ah, bueno, corrijo, lo de los vehículos es RUN, BUR es el de tradición y libertad de los bienes registrados en instrumentos públicos. Le hacemos pues toda esta revisión, le miramos la información exógena, miramos a través de la página de la Registraduría Nacional de Estado Civil la fecha de defunción y procedemos a realizar la respectiva pues certificación y pasar a la ley de normalización para que baje esta obligación, porque realmente si no tiene bienes, ¿de dónde vamos a recuperar ese dinero? Pues no es viable hacer un cobro a un fallecido que no tenga pues de dónde recuperar la administración, ¿ya? Entonces, básicamente estos son los puntos generales en el cobro persuasivo y ahora quiero hablar como un bosquejo general de cómo funciona en la DIA en el tema. Entonces, una persona hace su declaración de renta. Entonces, en este año 2024 presentamos nuestra declaración del año 2023, de acuerdo a qué? A nuestro calendario tributario. Entonces, la persona, digamos que tenía que presentar su declaración en el mes de septiembre, el 10 de septiembre. Entonces la presenta, como todo colombiano, la presenta el último día, el 10 de septiembre presenta su declaración y le dio un valor de impuesto a pagar. Ese valor de impuesto a pagar, digamos que sean 10 millones de pesos. Me gustan los números redondos. Entonces, lo primero que hacemos en la DIAN es que esta obligación desde el día 1 de vencimiento comienza, uno, a coger interés y dos, entra en algo que se llama Centro Nacional de Cobro. Centro Nacional de Cobro es un call center que tenemos en Bogotá, en la principal, donde se le realiza básicamente que el cobro persuasivo. Y lo que buscamos ahí es llegar a todos los contribuyentes mandándole un correo electrónico donde le decimos, oye, presentate tu declaración el día tal, te invitamos a cancelar esto y acá a la fecha, el día de hoy, ha cogido tantos intereses. Eso se le manda correo masivo a todo el que en esos 120 días esté debiendo. Listo. La persona no respondió al mensaje, pues al correo electrónico, desde allá también los llaman y le dicen, hola, mucho gusto, soy funcionario de la DIAN, estamos viendo que declaraste renta en tal fecha, a la fecha van tantos intereses, te invitamos a cancelar, tienes dificultades, te invitamos a hacer un acuerdo de pago, estos son los requisitos, este es el formato, te lo mandamos a tu correo, le dan pues toda la información. Si la persona aún así tampoco reacciona, puede que le funcione, lo llamen un IBR. Un IBR es una grabación de voz. Hola, somos la DIAN, te invitamos a cancelar, vemos que estás debiendo tu declaración de renta 2023, le da toda la información. Eso durante los primeros 120 días. Luego de esos 120 días, digamos que si el contribuyente es de una ciudad, por ejemplo Barranquilla, eh, este en el día 121 le va a llegar al jefe de administración de cobranza o al jefe de cobro persuasivo o al jefe de cobranza, si no hay pues, grupo de cobro persuasivo, sino solo de cobranza, le va a llegar al buzón de la herramienta de cobro que se llama CIPAC. Ahí se hace el reparto del expediente a un funcionario de cobro persuasivo. En algunos se llama administración del cobro, en otros cobro persuasivo, depende del tamaño de la seccional. Este funcionario es el encargado de ¿qué? Uno, verificar en la obligación financiera que la deuda sí exista. Muchas veces hay obligaciones que en la obligación financiera nosotros funcionarios nos damos cuenta que son arrastres indebidos. ¿Qué es un arrastre indebido?
Resulta que yo como empresa tengo una declaración de ventas. Hago mi declaración de venta periodo 1, declaración de venta periodo 3, periodo 2, perdón. Y resulta que no hago mi declaración de ventas periodo 3, sino que hago la del 4. Y en 1 y 2 venía con un saldo a favor y del 2 me pasé el saldo a favor al 4. Resulta que dejé un periodo donde no pasó ese saldo a favor. Y la norma nos dice que los saldos a favor tienen que venir del periodo, el periodo anterior. Del 4 tenía que venir del 3. Entonces, el sistema nos dice que hay un arrastre indebido y nos genera una falsa deuda. Pero es más bien una alerta para que nosotros pues, le digamos al contribuyente que corrija o que haga la respectiva declaración colocando el saldo a favor que tenía que trasladar. Listo. Volviendo al tema, entonces, cayó esa obligación de renta 2023 a los 4 meses al funcionario de cobro persuasivo. Entonces, su primera labor es verificar que la deuda sí existe. Y su segunda labor inicia entonces con el aviso de cobro. Entonces, él genera el aviso de cobro con el contribuyente. Eh, ese aviso de cobro puede generar las situaciones que les comentaba anteriormente, que llegue el contribuyente, realice acuerdo de pago, o que definitivamente le diga al funcionario, dame 15 días, dame 20 días, estoy gestionando. Eh, el, 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 el dueño del expediente pues analizará la situación y tomará pues la mejor decisión para proceder. Lo segundo que debe hacer el funcionario es revisar si las obligaciones son penalizables. En este caso no es penalizable porque es renta, pero donde la obligación fuera, por ejemplo, consumo, retención o IVA, él tenía que realizar lo que se conoce como el oficio persuasivo penalizable y recoger los insumos, que son pues una serie de documentos donde está la declaración, donde está quien firma la declaración, donde los soportes que debemos pasar nosotros los funcionarios al área penal para que interponga la respectiva denuncia. ¿Por qué delito? Omisión del agente retenedor, artículo 402 del Código Penal, por si quieren indagar un poco más. Listo. Entonces, ese funcionario espera el respectivo momento. El aviso de cobro básicamente le da casi que un mes de plazo al contribuyente para que se coloque al día. Si no aparece el contribuyente, se procede a emitir ¿qué? Las medidas cautelares. Pero para emitir las medidas cautelares, el funcionario tiene que hacer la respectiva investigación de bienes. Entonces, hay un funcionario, por ejemplo, encargado con el usuario y contraseña de todas estas herramientas como RUBES, RUN, BUR, y uno le hace la solicitud y él te responde pues con todo lo que le aparezca a nombre del contribuyente. Incluso a veces podemos pedirle exógenas cuando hay casos bastante importantes o no encontramos de dónde buscar bienes. Y con eso se procede a emitir las respectivas resoluciones. Entonces, ahí queda como terminó el proceso de cobro persuasivo con el decreto de las medidas cautelares. El funcionario debe conformar el expediente físico para pasarlo al área de cobro coactivo y ejecución de bienes. Eh, Otra labor en el de cobro persuasivo, bueno, digamos que la declaración de renta no era por 10 millones, sino por 470.000 pesos, porque fue que la presenté extemporánea y lo único que tiene es la sanción. Entonces, el funcionario hará el respectivo cobro persuasivo, esperará, por ejemplo, los 6 meses de vencimiento y viendo que pues realmente no es muy alto lo que está, no supera las 40 VT lo que se está debiendo, para pasarlo al área de normalización para que profiera la resolución de remisibilidad, por ejemplo. Y en caso de que el contribuyente presente la documentación para facilidades de pago, pasará al grupo de facilidades de pago con la respectiva acta o resolución, dependiendo de quién la esté profiriendo en cada seccional. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa si les decía, si se profirió la medida cautelar y llegó dinero? Pues el Banco Agrario nos manda un informe con los títulos de depósito judicial que se le han retenido al contribuyente. Entonces, si esos títulos de depósito judicial superan el valor de la deuda del contribuyente, el funcionario podrá emitir la resolución que levante las medidas cautelares con la causal de exceso de embargo. Si no, el funcionario podrá mandarle un correo solicitándole al contribuyente la autorización para aplicar el título de depósito judicial. Eh, bueno, se envían los dos casos, si supera o no supera, porque la idea es que él te autorice para proceder a matar o a extinguir la obligación. Eh, ¿Qué pasa si el contribuyente no autoriza? Entonces ya el funcionario
Si supera la obligación, pues hace el desembarco. Pero él pasa el expediente a un funcionario de cobro coactivo para que proceda a realizar el respectivo mandamiento de pago, espere si presentan excepciones y si no presentan excepciones, pues se realiza lo que se llama resolución de seguir adelante la ejecución, que acá ante la justicia es lo que sería como una sentencia. Y ya con esa sentencia o con esa resolución de seguir adelante la ejecución, el funcionario coactivamente puede aplicar el título sin autorización del contribuyente. Demora un poco más, pero muchas veces los contribuyentes no están al tanto de sus contabilidades, muchas veces es el contador el que sabe. Entonces los representantes legales a veces están como muy desentendidos del tema sin saber pues la gravedad del asunto o lo que puede suceder en estas situaciones. Entonces, jóvenes, espero que la clase de hoy pues les haya pues, parecido interesante. El tema de cobranzas es muy, muy, muy chévere. Eh, pues en mi experiencia son casi 10 años cobrando, tanto en lo público como en lo privado. Es muy chévere. Y la próxima clase que tendrán conmigo será de cobro coactivo, que es lo que sigue después de este paso de cobro persuasivo. Entonces los invito a que revisen nuevamente todo el aprendizaje de este tema de cobranzas. Les recomiendo cómo hacer una hojita y ir haciendo como el gráfico del tiempo de cómo, cuál es el paso a paso de esta operación. Así es más fácil de memorizar para el estudio del examen. Entonces les deseo una muy feliz noche.